Hola a todos, esta noche escucharemos la historia de una de las mujeres más amadas y más fotografiadas del mundo porque en el año 2019 una niña de 5 años que vivía en Brisbane, Australia señaló una fotografía que vio en la televisión y dijo: esta soy yo. La mujer en esa fotografía era la princesa Diana. Antes de ponerte en posición para dormir, detente un segundo, dale like al video y suscríbete al canal. Escríbeme en los comentarios qué hora es porque es lindo saber a qué hora te duermes. Ahora apaga las luces, comencemos juntos el viaje de esta noche porque esta historia no es una historia cualquiera. Las palabras que salieron de la boca de Emily de 5 años no podían ser solo producto de la imaginación porque ella describió habitaciones de palacios que nunca visitó, dijo nombres de personas que nunca conoció y lo más importante, contó lo que pasó en ese túnel oscuro. Pero antes de pasar a la historia de Emily, recordemos quién era Diana porque la vida de esta mujer comenzó como un cuento de hadas pero terminó en tragedia. Diana Frances Spencer nació en julio de 1961 en la región de Norfolk en Inglaterra. Era hija de una familia aristocrática, pero este nacimiento privilegiado no le trajo felicidad. Cuando tenía 6 años sus padres se separaron. La pequeña Diana se sintió abandonada. Este sentimiento de soledad la seguiría toda su vida. La infancia de Diana transcurrió en casas grandes, pero estas casas no estaban llenas de amor. Su padre estaba ocupado con su trabajo, su madre estaba lejos. Diana y sus hermanos fueron criados principalmente por niñeras. La pequeña era una niña introvertida y tímida, no era una estudiante brillante en la escuela, pero tenía un talento natural para conectar con las personas. Notaba a las personas que sufrían, empatizaba con ellas. Esta característica la convertiría en una de las mujeres más amadas del mundo. Emily recordaba a esta mujer, esta pequeña niña de 5 años que vivía en Brisbane, Australia. Recordaba Londres donde nunca había estado, palacios que nunca había visto, personas que nunca había conocido, recuerdos que parecían imposibles pero cuya realidad no podía negarse. Emily nació en diciembre de 2014. Exactamente 17 años después de la muerte de Diana. Su madre Sarah y su padre Michael eran personas comunes, ambos eran maestros, vivían en un barrio modesto de Brisbane, no tenían ningún interés en la familia real británica, no había libros sobre Diana en la casa, no veían documentales sobre la realeza, no había ninguna fuente de la que Emily pudiera obtener información sobre Diana, al menos no por medios normales. Sarah notó las primeras cosas extrañas cuando Emily tenía 3 años. Estaban caminando por un centro comercial, había muñecas en el escaparate de una juguetería. Emily se detuvo y miró. Yo tenía muchas más que estas, dijo. Podría parecer normal que una niña de 3 años dijera esto, que niño no quiere más juguetes, pero había algo en la forma en que Emily lo dijo, su tono de voz, su expresión facial, su mirada, era como si estuviera hablando de otra vida. Los comentarios extraños continuaron. Emily a veces hablaba de habitaciones grandes con techos altos, de pasillos largos, de jardines amplios, de carruajes, de sirvientes, de guardias. Decía todo lo que una hija de una familia normal que vivía en Brisbane no debería saber. Su madre Sarah lo atribuyó a la imaginación. Los niños a veces dicen cosas extrañas y las olvidan, probablemente lo vio en alguna caricatura, pensó, pero en un rincón de su mente quedó la duda. Cuando Emily cumplió 4 años comenzaron los dibujos, siempre dibujaba la misma escena, una mujer dentro de un coche, un túnel oscuro, a su alrededor luces o tal vez flashes de cámaras. Sarah encontró docenas de estos dibujos debajo de la cama, dentro de la mochila, entre los libros. Emily dibujaba esta escena una y otra vez como si no pudiera sacarla de su cabeza, como si estuviera tratando de recordar algo que había olvidado. Emily también comenzó a tener miedo de los túneles. Hay varios túneles de tráfico en Brisbane, cada vez que pasaban por ellos Emily entraba en pánico, cerraba los ojos con fuerza, agarraba la mano de su madre. Las paredes están muy cerca, decía, como la vez anterior, decía. Sarah tenía miedo de preguntar a qué se refería con la vez anterior, no quería escuchar la respuesta, tal vez inconscientemente había entendido algo. La llevó al médico, el pediatra ofreció una explicación tranquila: los niños de esta edad tienen una imaginación muy vívida, dijo, probablemente cree que las cosas que ve en sus sueños son reales, dijo, no hay nada de qué preocuparse, pasará cuando crezca, dijo. Sarah quería tranquilizarse, quería aceptar esta explicación, pero la expresión en los ojos de Emily seguía perturbándola, había una profundidad en esos ojos que una niña de 5 años no debería tener. En la primavera de 2019 todo cambió, era una tarde normal. Sarah estaba sentada en el sofá de la sala viendo televisión. Era un documental sobre la familia real británica, no estaba particularmente interesada, solo se había topado con él mientras cambiaba de canales. Emily estaba jugando en el suelo cerca, parecía concentrada en sus muñecas. No estaba mirando la televisión.
El documental comenzó a mostrar fotografías de Diana, imágenes de diferentes años de diferentes eventos. Mostraba a la joven Diana en el día de su boda. Sarah miraba distraídamente. En ese momento no notó que Emily se había quedado inmóvil. La pequeña había dejado sus juguetes, sus ojos estaban fijos en la pantalla, su rostro había palidecido. «Esta soy yo», dijo Emily en un susurro. Sarah se volvió. «¿Qué dijiste, cariño?», preguntó. Emily señaló la pantalla. «Esta soy yo», dijo. «Recuerdo el coche, el túnel estaba muy oscuro, yo estaba allí». El corazón de Sarah se aceleró. En la pantalla había fotografías de la princesa Diana con un vestido de noche sonriendo, una mujer que había muerto más de 20 años antes de que Emily naciera. Su hija de 5 años estaba señalando a la princesa Diana y diciendo: «Esta soy yo». Sarah respiró profundo, trató de mantener la calma. «Emily, cariño, esa es la princesa Diana», dijo. «Era una persona real que vivió en Inglaterra, murió hace mucho tiempo». Emily asintió. «Lo sé», dijo. «Vivía en un palacio pero no era feliz, las paredes eran muy grandes, todos siempre me estaban mirando, nunca podía estar sola, siempre había alguien a mi alrededor, tenía que decir las cosas correctas, tenía que sonreír de la manera correcta, tenía que usar la ropa correcta, esos días eran muy agotadores». Sarah escuchaba congelada. Estas no eran cosas que una niña de 5 años pudiera imaginar. Lo que se escribía en la prensa sobre la vida de Diana en Palacio sí, pero no con tanta emoción, tan personal, desde una perspectiva tan interna. Emily hablaba como si realmente hubiera vivido allí. «¿Qué más recuerdas?», preguntó Sarah, su voz temblaba. El rostro de Emily se iluminó. «Tenía 2 hijos», dijo. «William y Harry». Era muy serio, como un pequeño adulto, siempre pensaba, siempre se preocupaba, iba a ser rey algún día, cargaba con ese peso incluso siendo tan pequeño. Harry era diferente, siempre se reía, siempre corría, siempre buscaba aventuras, hacía travesuras, pero era tan dulce que no podía enojarme con él. Su madre Sarah temblaba, sabía que Diana tenía 2 hijos, William y Harry, ahora eran hombres adultos, uno sería el futuro rey, pero ¿cómo sabía Emily esto? Nunca habían hablado sobre la familia real, nunca habían mirado fotografías. Emily tenía 5 años, ni siquiera sabía leer ni escribir, no podía investigar en internet. Sarah sacó su teléfono, comenzó a grabar los sonidos. «¿Me hablas más sobre William y Harry?», dijo. Los ojos de Emily brillaron. «William se despertaba temprano por las mañanas», dijo. «Venía a mi habitación, teníamos un juego, él era el caballero, yo era el dragón, peleábamos pero siempre lo dejaba ganar». Su sonrisa se desvaneció. Sabía que no iba a estar ahí para siempre, algún día tendría que irme, tendría que dejarlos. Este pensamiento me consumía cada día. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Una niña de 5 años no podía hablar así sobre la muerte, no podía hablar así sobre el miedo de una madre a dejar a sus hijos. Esto no podía ser la imaginación de Emily, esto era otra cosa. «También me preocupaba por Harry», dijo Emily, «pero de una manera diferente. El destino de William estaba claro, sería el heredero al trono, su vida estaba programada, pero ¿qué pasaría con Harry? El segundo hijo siempre queda a la sombra, tenía que encontrar su propio camino. Siempre le dije: sé tú mismo, no escuches lo que otros quieren que seas, escucha tu propia voz», le dije. Sarah estaba llorando, ya no podía controlarlo. Su hija Emily seguía hablando, era como si se hubiera abierto una tapa, como si las cosas que había guardado dentro durante años finalmente estuvieran saliendo. «Vivíamos en Kensington», dijo Emily, «era un gran palacio de ladrillos rojos, tenía amplios jardines, mi apartamento estaba en una esquina, vivía allí con William y Harry. Charles se quedaba en otro lugar, ya no estábamos juntos, pero tratábamos de parecer que vivíamos en la misma casa, por los niños tratamos de protegerlos». «¿Puedes describir el palacio?», preguntó Sarah. Emily pensó. Había un gran vestíbulo en la entrada, dijo. «Piso de mármol, una araña colgaba del techo a la derecha, las escaleras subían, mi apartamento estaba en el piso de arriba, tenía mi sala de estar, tenía mi dormitorio, estaban las habitaciones de los niños y también tenía mi vestidor, una pared con espejos, un gran armario, siempre guardaba mis vestidos favoritos allí». «¿Cómo era tu dormitorio?», preguntó Sarah. «Tenía una alfombra azul», dijo Emily, «una cama grande, las cortinas eran de tela pesada, a veces se ponía muy oscuro por las mañanas, las sirvientas venían a abrir las cortinas, había un cuadro en la pared cerca de mi cama, una pintura de una bailarina, la amaba mucho, cuando no podía dormir la miraba, me imaginaba en su lugar bailando libremente sin que nadie me mirara, solo dejándome llevar por la música». Sarah anotó estos detalles, luego comenzó a investigar. Se había publicado muy poca información sobre las habitaciones privadas de Diana, el público había visto las salas oficiales, había visto las fotografías de los tours, pero el dormitorio, el vestidor, estos eran espacios privados. ¿Cómo podía Emily saber esto?
En los días siguientes Emily contó más cosas, recuerdos consistentes, detallados que nunca se contradecían. Sarah los grabó todos, tomó notas, escribió todo en un cuaderno. La gente venía a verme, dijo Emily un día, personas que sufrían, personas enfermas, personas solas, hablaba con ellas, les tomaba las manos, a veces no decíamos nada, solo nos sentábamos juntas en silencio, era suficiente a veces. Lo que la gente necesita es solo que alguien esté a su lado. Iba a los hospitales, dijo Emily, otro día visitaba a personas enfermas, personas que nadie visitaba. Una vez había un hombre muy enfermo, todos le tenían miedo, su enfermedad era contagiosa, nadie lo tocaba, yo le tomé la mano, lo miré a los ojos, vi a un ser humano, no a un hombre enfermo, a un ser humano solitario, me dio las gracias, nadie se le había acercado en mucho tiempo. Sarah reconoció esta historia. Diana era famosa por su trabajo con pacientes de SIDA. En 1987 había visitado una clínica de SIDA en Londres, había tomado las manos de los pacientes sin usar guantes. Esta imagen había cambiado el mundo, había demostrado que el SIDA no se contagiaba por contacto, pero el paciente específico que Emily describía no estaba en ningún documental, en ningún libro, este era un recuerdo privado. Un día Emily dejó su cuchara en la mesa durante el desayuno, miró a lo lejos, recuerdo el último vestido, dijo, era negro, muy hermoso, me sentía hermosa con él, pero también tenía miedo, esa noche algo estaba mal, lo presentía, podía sentirlo. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó Sarah en voz baja. Salimos, dijo Emily, tuvimos una cena hermosa, pero no estaba cómoda, había cámaras por todas partes, siempre había cámaras, pero esa noche era diferente, muchas más agresivas. Cuando salimos del hotel se nos echaron encima, los flashes me cegaron, gritaban, subimos al coche, el conductor iba rápido, estábamos tratando de escapar. ¿Qué pasó después?, preguntó Sarah conteniendo la respiración. El túnel, dijo Emily, su voz temblaba, entramos en un túnel oscuro, íbamos muy rápido, todavía venían detrás de nosotros, entonces algo pasó, el coche perdió el control, chocamos, sonidos de metal, cristales rompiéndose, oscuridad. Las lágrimas corrían por los ojos de Emily, no dolió mucho, dijo, en realidad todo pasó muy rápido, luego estaba en otro lugar, arriba en algún lugar, vi mi cuerpo, vi el coche, la gente corría, pero yo estaba en paz, ya no había dolor, no había miedo. Vi a mis hijos, dijo Emily, estaban llorando, William trataba de ser fuerte pero estaba destrozado por dentro, Harry estaba devastado, quise tocarlos, quise decirles que estaba bien pero no pude alcanzarlos, había algo entre nosotros, algo que no podía atravesar. Sarah abrazó a su hija, las dos lloraron juntas sin entender qué estaba pasando, solo compartiendo el peso de ese momento. Esa noche, después de que Emily se durmió, Sarah comenzó a investigar, escribió niños que recuerdan vidas pasadas, aparecieron cientos de resultados, artículos, libros, investigaciones, esto no era solo superstición, científicos serios estaban estudiando este tema. La División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia llamó su atención, este departamento había estado investigando este tipo de casos durante décadas, su fundador, el Dr. Ian Stevenson, había documentado más de 2.500 casos, el actual director, el Dr. Jim Tucker, continuaba los estudios. Sarah reunió coraje, recopiló todo el material que tenía, las grabaciones de audio, las notas, los dibujos de Emily, los resultados de las pruebas de reconocimiento de fotografías, lo envió todo a la Universidad de Virginia sin esperar respuesta, pensando que tal vez no la tomarían en serio. La respuesta llegó en 48 horas. El Dr. Jim Tucker había escrito personalmente, había encontrado interesante el caso de Emily, quería hacer más investigación, podía venir a Brisbane en 3 semanas. Las manos de Sarah temblaban mientras leía este mensaje, un investigador de fama mundial vendría desde el otro lado del mundo para examinar a su hija, esto ya no era la imaginación de una madre, esto era un interés científico serio. El Dr. Tucker llegó a Brisbane en 2019, traía consigo a su asistente, equipo de grabación y protocolos de prueba que había desarrollado durante años. Cuando llegó a la casa de Emily encontró un ambiente familiar, normal, cálido, acogedor, personas que no estaban tratando de llamar la atención, esto era importante porque algunas familias usaban a sus hijos para la fama, el Dr. Tucker había visto mucho de esto a lo largo de los años, pero aquí no había nada de eso, Sarah y Michael eran solo padres preocupados buscando respuestas. La primera entrevista se realizó en la sala de estar, el Dr. Tucker se sentó frente a Emily, entre ellos había una grabadora. Emily estaba un poco tímida al principio, no estaba acostumbrada a hablar con extraños, pero él, Dr. Tucker, estaba acostumbrado a trabajar con niños, era experimentado, paciente, amable, logró hacer que Emily se sintiera cómoda. Comenzó con preguntas generales, preguntó sobre la vida actual de Emily, su escuela, sus amigos, sus comidas favoritas, sus juguetes. Emily contó con alegría, tenía un conejo de peluche llamado Señor Saltarín, su mejor amiga en
El jardín de infantes se llamaba Sofía, le gustaba el helado, no le gustaba el brócoli, era una niña de 5 años completamente normal. Luego el Dr. Tucker cambió de tema. Emily, tu mamá me dijo que recuerdas haber vivido en otro lugar antes de nacer aquí, ¿me puedes contar sobre eso?, dijo. La expresión facial de Emily cambió, la alegría se fue, la seriedad tomó su lugar, asintió. Vivía en Inglaterra, dijo, en Londres, tenía otro nombre, Diana, pero todos me llamaban de diferentes maneras, algunos decían Su Majestad, algunos decían Lady, prefería que me llamaran solo Diana porque Diana era mi nombre real, los otros eran títulos. El Dr. Tucker tomó nota. Emily no había dicho el nombre completo de Diana Spencer, pero sabía el apodo Lady Di. Este era un apodo que Diana no le gustaba. Era usado por la prensa pero no era muy conocido públicamente. Que a Diana no le gustaba. ¿De dónde sabía Emily esto? El Dr. Tucker sacó una serie de fotografías. Había 30 fotografías diferentes, imágenes de Diana tomadas a diferentes edades en diferentes eventos, pero también había mezclado otras mujeres de apariencia similar, rubias de la misma época. Debería ser difícil saber cuál era Diana. ¿Puedes mostrarme cuál eres tú?, preguntó el Dr. Tucker extendiendo las fotografías sobre la mesa. Emily miró las fotografías sin dudar, señaló a Diana cada vez en cada fotografía a diferentes edades con diferentes estilos de cabello. Emily reconoció a Diana cada vez, no se equivocó en ninguna de las 30 fotografías. Esto era impresionante, pero no era suficiente. El Dr. Tucker necesitaba detalles que no fueran fácilmente accesibles o predecibles. El reconocimiento de fotografías por sí solo no podía considerarse prueba. Emily podría haber visto fotografías de Diana en algún lugar, podría haberlas recordado inconscientemente, se necesitaba más. Mencionaste a William y Harry, dijo el Dr. Tucker, ¿puedes contarme sobre un día específico que pasaste con ellos? Un día normal, no un evento especial. Emily pensó, sus ojos se perdieron en la distancia como si estuviera tratando de recordar algo, luego su rostro se iluminó. Hubo un día en el parque, dijo, no un parque elegante, un parque normal. A veces escapábamos de los guardias e íbamos allí. Quería que los niños jugaran como niños normales. ¿Qué hicieron ese día?, preguntó el Dr. Tucker. Harry estaba aprendiendo a andar en bicicleta, dijo Emily, era la primera vez sin rueditas de apoyo, se caía constantemente pero no se rendía, cada vez que se caía se levantaba y lo intentaba de nuevo. William ya había aprendido, presumía, dando círculos a nuestro alrededor, pero Harry no le hizo caso. Finalmente lo logró, aprendió a controlar la bicicleta, estaba tan feliz, tan orgulloso. Yo también estaba orgullosa. Tomé una foto de ese momento en mi mente, guardé ese momento en que ambos reían ¿qué eran? Niños normales. El Dr. Tucker anotó este detalle, luego trataría de verificarlo, se pondría en contacto con el antiguo personal de seguridad de Diana si esta historia era verdadera. No había ninguna manera normal de que Emily lo supiera. La entrevista duró 3 días. El Dr. Tucker habló con Emily durante horas, intercaló las entrevistas con pausas de juego y actividades infantiles normales. Tuvo cuidado de no cansar a Emily, pero en cada oportunidad hacía preguntas, pedía detalles, buscaba inconsistencias, buscaba momentos en que la historia se derrumbaría. Pero no encontró. Los recuerdos de Emily eran consistentes, detallados, tenían profundidad emocional. Cada vez decía las mismas cosas, no se contradecía, no exageraba, no añadía, no quitaba. Era como si estuviera recordando cosas que realmente habían sucedido. Preguntó sobre el desayuno favorito de Diana. Emily dijo toronja y tostadas. A veces si me levantaba tarde comía cereal, pero generalmente prefería toronja. Tenía que mantener mi figura. Todos me miraban, cada kilo se notaba. Esto era verdad. La lucha de Diana con los trastornos alimenticios era conocida. Había luchado contra la bulimia, estaba bajo presión constantemente. La fotografiaban, cada detalle era examinado. Emily no debería saber esto. ¿Qué podría saber una niña de 5 años sobre trastornos alimenticios? El Dr. Tucker preguntó sobre la línea telefónica privada. Emily dijo, había un teléfono blanco en mi vestidor. Cuando no podía dormir por las noches llamaba a mi amiga, hablábamos durante horas sobre todo y nada. A veces yo lloraba, ella escuchaba, a veces ella lloraba, yo escuchaba. Era la única amiga con la que era sincera dentro del palacio. Este detalle también podía verificarse. Se sabía que Diana tenía amigas cercanas, se sabía que especialmente hacía largas llamadas telefónicas por las noches, pero Emily no había mencionado una amiga específica, era solo un recuerdo general, pero aún así era un recuerdo correcto. Preguntó sobre el anillo de zafiro. Los ojos de Emily brillaron, así dijo, mi anillo de compromiso era muy hermoso, era un zafiro, tenía diamantes alrededor, pero al principio me quedaba grande, luego me acostumbré, lo amaba mucho, porque era del color del océano, era el tono más hermoso de azul, cuando lo miraba me sentía en paz.
Este anillo era famoso, el anillo de compromiso de Diana ahora estaba en el dedo de Kate Middleton, pero el detalle de que al principio le quedaba grande no se había publicado en ningún lugar. Esta era información privada de, ¿dónde sabía Emily esto? El último día el Dr. Tucker hizo la pregunta más difícil. ¿Recuerdas cómo terminó tu vida como Diana dijo? Emily permaneció en silencio durante mucho tiempo. Sus ojos se volvieron hacia la ventana. Afuera había un día soleado de Brisbane. Los pájaros cantaban, los niños jugaban en la calle, un mundo normal, pero en los ojos de Emily había otro tiempo, otro lugar. Estábamos huyendo de las luces, dijo finalmente. Su voz era como un susurro de las cámaras de los flashes. Nos seguían a todas partes, a donde fuéramos estaban allí. Solo queríamos un poco de privacidad, solo queríamos cenar como una pareja normal, pero ellos no nos dejaban. Subimos al coche. El conductor iba rápido, muy rápido. Sabía que iba demasiado rápido, pero ellos estaban detrás de nosotros. Venían detrás, motos, cámaras, flashes. Luego entramos al túnel, un túnel oscuro. Todo pasó muy rápido, dijo Emily. Las lágrimas corrían por sus ojos. El coche giró, chocamos, sonidos de metal, cristales rompiéndose, dolor, pero un dolor muy corto, luego nada. Estaba arriba en algún lugar en el aire. Vi mi cuerpo, vi el coche, la gente corría, luces, sirenas, ambulancia, pero yo estaba en paz. Ya no había dolor, ya no había miedo, solo paz. Luego vi a mis hijos William y Harry, estaban llorando. Alguien les había dado la noticia, les habían dicho que su madre había muerto. William trataba de ser fuerte, pero estaba destrozado por dentro. Harry estaba devastado, completamente devastado. Quise tocarlos, quise decirles que estaba bien, estoy aquí, no tengan miedo, no estoy sufriendo, estoy en un buen lugar, quise decir, pero no pude alcanzarlos. Había algo entre nosotros como una cortina que no podía atravesar, estaba atrapada allí. Emily miró al Dr. Tucker. Todavía quiero decirles, dijo, todavía quiero que sepan que estoy bien, quiero que sepan que su madre los ama, que siempre los amará. El Dr. Tucker trató de mantener su distancia profesional, pero le costó. Llevaba más de 20 años estudiando este tipo de casos, había hablado con cientos de niños, pero esto era diferente. La sinceridad de Emily, su profundidad emocional era innegable. Esto no era un papel, esto eran recuerdos reales o algo inexplicable. El Dr. Tucker organizó una última prueba de verificación. Encontró a un antiguo empleado que había trabajado en el Palacio de Kensington en los años 90. Esta persona había trabajado directamente con Diana, tenía acceso a sus áreas privadas, podía verificar los detalles que Emily había descrito. Se organizó una videollamada de Londres a Brisbane a través de las pantallas. Emily se encontró cara a cara con el antiguo empleado. ¿Puedes describir la vista desde la ventana de tu dormitorio?, preguntó el antiguo empleado. Emily cerró los ojos, pensó. Árboles, dijo, árboles grandes en otoño, sus hojas se volvían doradas. Más allá podía ver parte de los jardines. Cuando me levantaba temprano por las mañanas miraba a la gente paseando a sus perros. Era mi momento favorito cuando todos dormían, cuando el palacio estaba en silencio, solo yo y los árboles y los perros. Era muy pacífico. ¿Qué había en la pequeña habitación junto a tu dormitorio? La habitación que la gente generalmente no veía, preguntó el antiguo empleado. Mi vestidor, dijo Emily. Una pared tenía espejos, un gran armario guardaba mis vestidos no oficiales allí, los cómodos, los simples, la ropa que me hacía sentir como yo misma. Afuera tenía que ser Diana, pero allí podía ser solo yo. ¿Guardabas algo especial en esa habitación?, preguntó el antiguo empleado. Algo personal. El rostro de Emily se suavizó. Cartas, dijo, guardaba cartas en una caja, cartas que la gente me escribía contando sus problemas, compartiendo sus dolores, buscando esperanza. No podía responder a todas, eran demasiadas, pero guardaba las especiales, las de los niños, las de los que luchaban contra enfermedades, las de los que se sentían solos. A veces por las noches leía esas cartas, dijo Emily, me recordaban que había tocado las vidas de las personas, no los títulos, los protocolos, los deberes oficiales, sino personas reales. Esto era importante, esto le daba vida a mi vida. Los ojos del antiguo empleado se llenaron de lágrimas. Correcto, dijo, su voz temblaba, todo lo que dice es correcto. Después de que terminó la llamada, el antiguo empleado habló en privado con el Dr. Tucker. He trabajado con niños antes, dijo, he visto personas que afirman tener conexión con la princesa, impostores, soñadores, buscadores de atención. Esto es diferente. Esta niña describe áreas privadas, conoce momentos privados, dice detalles que nunca se publicaron en ningún lugar. No puedo explicarlo, pero realmente le creo. El Dr. Tucker preparó un informe completo. El caso de Emily mostraba varias características consistentes con recuerdos documentados de vidas pasadas, inicio temprano, información detallada y consistente, conexión emocional con la personalidad anterior, detalles verificados que no podían explicarse por medios normales.
Pero el Dr. Tucker era un científico, tenía que ser cuidadoso. Los casos que involucraban a personas famosas eran especialmente difíciles. Diana era una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Se habían escrito innumerables libros sobre ella, se habían hecho documentales. Amelie podría haber captado información de algún lugar y almacenado inconscientemente. Teóricamente era posible. Pero algunos de los detalles que Amelie dio nunca se habían publicado en ningún lugar. Que el anillo de zafiro le quedara grande al principio, los detalles de la lección de bicicleta, la descripción de las habitaciones privadas, la caja de cartas. Esta era información que no se había compartido con el público. ¿De dónde sabía Amelie esto? El Dr. Tucker no pudo llegar a una conclusión definitiva. La ciencia quiere certeza, pero este tipo de casos no ofrecen certeza, solo ofrecen preguntas. ¿Amelie realmente recordaba a Diana o había otra explicación? La conciencia, la memoria, la identidad, estos son temas que todavía no entendemos completamente. Después de que se completó la investigación, Amelie volvió a su vida normal, continuó en la escuela, jugó con sus amigos, siguió creciendo. Cuando se acercaba a los 6 años, los recuerdos de Diana comenzaron a desvanecerse. Era un patrón común en estos casos. A medida que los niños crecen, los recuerdos de vidas pasadas se debilitan, la vida actual toma el lugar de la vida anterior. Pero algunas cosas permanecieron. Amelie todavía se sentía incómoda en los túneles, todavía hablaba de sus hijos de vez en cuando, preguntaba si estaban felices. Cada vez que veía fotografías de Diana algo pasaba en sus ojos. ¿Era añoranza o era otra cosa? Sarah no podía estar segura. Una noche antes de acostarse, Amelie se volvió hacia su madre. No entiendo por qué recuerdo esa vida y no otras, dijo. Tal vez es porque la historia de Diana no había terminado, tal vez todavía había cosas que necesitaba decir. ¿Qué querría decir?, preguntó su madre Sarah. Amelie pensó, tal vez solo quería mostrar a la gente que su amor no había terminado, dijo. Sarah nunca olvidó estas palabras, esta verdad simple pero profunda que salió de la boca de su hija de 5 años. Diana murió en 1997, pero su amor no murió. Su amor por William y Harry continuó viviendo dentro de ellos. Su amor por las personas continuó en las fundaciones que estableció. Su amor por el mundo continuó en su legado. Y tal vez la pequeña Amelie tenía razón, tal vez la historia de Diana realmente no había terminado, tal vez de alguna manera continuaba en los recuerdos de una niña de 5 años en Australia, al otro lado del mundo. William ahora muestra a sus propios hijos las fotografías de su madre, les cuenta las historias de su abuela, transmite la compasión de Diana a sus propios hijos. Harry traza su propio camino, lleva el coraje de su madre, da voz a los marginados por la sociedad. Ambos hermanos continúan el legado de su madre de diferentes maneras. En Brisbane, Amelie sigue creciendo, ya no habla mucho de Diana, sus recuerdos comenzaron a desvanecerse, se alejaron como recuerdos de la infancia, pero Sarah a veces ve algo en los ojos de su hija, nota que Amelie se detiene un momento cuando salen noticias de Inglaterra en la televisión. Percibe un destello de reconocimiento en sus ojos cuando aparecen fotografías de la familia real, breve, momentáneo pero real. Tal vez en algún lugar del subconsciente Diana todavía está ahí, tal vez no se va completamente, solo se hunde más profundo, se vuelve invisible, pero no desaparece completamente. ¿Quién puede conocer los secretos de la conciencia? ¿Quién puede resolver los misterios de la memoria, los límites de la identidad? Tal vez algún día entenderemos, tal vez nunca, pero las preguntas son valiosas, las preguntas nos hacen pensar, nos empujan a investigar, nos animan a desafiar los límites. La historia de Amelie no es un final, es un comienzo, el comienzo de más investigación, más preguntas, más descubrimientos, porque ella es solo uno de miles de casos en todo el mundo. Niños dicen que recuerdan vidas pasadas, dan detalles que pueden verificarse, que parecen imposibles pero que son reales. El Dr. Tucker y sus colegas continúan estudiando estos casos, cada nuevo caso añade una pieza más al gran rompecabezas. Tal vez algún día veremos la imagen completa, tal vez encontraremos prueba científica de la reencarnación, tal vez entenderemos que la conciencia puede existir independientemente del cuerpo, tal vez descubriremos que la muerte no es el final. O tal vez nunca encontraremos respuestas definitivas, tal vez estas preguntas quedarán sin respuesta, pero eso tampoco es algo malo porque las preguntas nos hacen humanos, la curiosidad nos lleva adelante, el coraje de enfrentarlo desconocido nos hace crecer. Emily ahora vive una vida normal, va a la escuela, juega con sus amigos, sueña con su futuro, quiere ser maestra, quiere ayudar a los niños. Tal vez esto también es parte del legado de Diana, el deseo de servir a otros, la voluntad de tender la mano a los que sufren, la pasión de dar voz a los más pequeños de la sociedad. Estos valores pueden haberse transferido de una vida a otra, no a través de genes sino de otra manera.
Sarah todavía guarda los registros de Emily de ese periodo, los archivos de audio, las notas, los dibujos. Tal vez algún día cuando Emily crezca se los mostrará, tal vez su hija querrá conocer su propia historia, tal vez no le interesará en absoluto, pero los registros estarán allí como prueba de que fue real, como documento de que sucedió. Diana nació en 1961, murió en 1997, vivió 36 años, una vida corta pero una vida que dejó huella, una vida que tocó a millones, una vida que entró en los libros de historia y tal vez solo una vida que comenzó de nuevo en 2014. ¿Es Emily Diana? No lo sabemos con certeza. La ciencia quiere certeza, pero la vida no siempre ofrece certeza, a veces solo ofrece señales, ofrece pistas, ofrece preguntas. El caso de Emily es una de estas, una señal, una pista, una pregunta cuya respuesta tal vez nunca encontremos, pero que vale la pena hacer. Porque si es verdad, si la conciencia realmente puede transferirse de cuerpo a cuerpo, esto cambia todo, cambia nuestra comprensión de la muerte, cambia nuestra comprensión de la vida, cambia nuestra comprensión del amor. Los que perdimos, ¿realmente se perdieron o continúan en algún lugar en otra forma? Los hijos de Diana, William y Harry, su mundo se derrumbó el día que murió su madre. Eran niños pequeños, se quedaron sin madre, hicieron duelo ante los ojos de millones, tuvieron que ser fuertes, el protocolo real esperaba, ni siquiera pudieron vivir su dolor en privado. Pero tal vez hay un consuelo, tal vez su madre realmente no se ha ido, tal vez en algún lugar de alguna manera los está mirando, tal vez su amor todavía llega de una manera invisible pero real. Emily una vez dijo: quiero decirles que estoy bien. A William y Harry este mensaje desde el otro lado del mundo llegó, no lo sabemos, probablemente no llegó, probablemente nunca escucharon esta historia, pero tal vez lo que importa es el mensaje en sí, tal vez lo que importa es que el amor se exprese, no si llega a su destinatario, sino que exista. Diana era la princesa del pueblo, una mujer que tocó los corazones de las personas, que rompió protocolos, que flexibilizó reglas, que cuestionó tradiciones. En 36 años cambió el mundo, tomó las manos de pacientes con SIDA, caminó por campos minados, habló con personas sin hogar, hizo visibles a las personas que la sociedad ignoraba. Y tal vez sigue cambiando incluso después de su muerte. Tal vez la historia de Emily es parte de esto, plantear preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, hacer pensar en la posibilidad de vida después de la muerte, cuestionar los límites del amor. Cuando Sarah comenzó este viaje solo quería entender a su hija, buscaba explicación para sus comportamientos extraños. Lo que encontró fue mucho más grande. Las preguntas trajeron más preguntas en lugar de respuestas, pero estas preguntas eran valiosas porque hicieron pensar a Sarah sobre la vida, la muerte, la conciencia, el amor. A medida que Emily creció, los recuerdos de Diana se desvanecieron, pero las huellas que dejó permanecieron. Tal vez la compasión de Emily vino de Diana, tal vez el deseo de ayudar a las personas vino de ahí, tal vez esa luz dentro de ella fue transportada desde otra vida. ¿Quién puede saberlo? El Dr. Tucker cerró el expediente del caso, pero las preguntas quedaron abiertas. El caso de Emily fue añadido a la literatura, tomó su lugar como uno de los casos de vidas pasadas mejor documentados del mundo. Futuros investigadores lo estudiarán, lo analizarán, sacarán sus propias conclusiones. Así es como avanza la ciencia, pregunta por pregunta, paso a paso. Cuando Diana murió, el mundo se detuvo, millones lloraron, se dejaron flores, se encendieron velas. Una era había terminado, pero tal vez no hubo un final real. Tal vez la energía de Diana, su amor, su espíritu, como quieras llamarlo, de alguna manera continuó. 17 años después reapareció en una niña al otro lado del mundo. Difícil de creer, contrario a la lógica, un pensamiento que desafía a la ciencia, pero las cosas que Emily sabía tampoco podían explicarse por medios normales. Que una niña de 5 años describiera habitaciones privadas del palacio, que supiera sobre lecciones de bicicleta, que hablara de la caja de cartas, no debería haber sido posible, pero sucedió. Tal vez el universo es más complejo de lo que pensamos, tal vez la conciencia es más duradera de lo que pensamos, tal vez la muerte es más permeable de lo que pensamos, los límites son borrosos, las categorías son flexibles, la realidad es más fluida de lo que pensamos. Emily ahora es una niña grande, pasó del jardín de infantes a la primaria, nuevos amigos, nuevas lecciones, nuevas aventuras. Diana quedó atrás hace tiempo, distante y borrosa como un recuerdo de la infancia, pero Sarah todavía recuerda ese primer momento, la fotografía en la televisión, el momento en que Emily dijo: esta soy yo. Ese momento cambió la vida de Sarah, sacudió su visión del mundo, abrió sus certezas al cuestionamiento, pero no de una manera mala, por el contrario, de una manera enriquecedora, porque ahora Sarah está más abierta a las posibilidades, más escéptica de los límites, más distante de las certezas. Tal vez esto también es el regalo de Diana, el regalo que dio a Sarah a través de Emily: ver el mundo de manera diferente, respetar lo desconocido, estar en paz con preguntas sin respuesta.
La vida de Diana comenzó como un cuento de hadas. Una joven se casó con un príncipe, vivió en palacios, pero el final feliz no llegó. En su lugar vino la tragedia, un túnel oscuro, un coche destrozado, una luz que se apagó, pero tal vez la historia no terminó ahí, tal vez continuó de una manera invisible pero real. Es posible ver a Diana en los ojos de Emily. A veces Sarah a veces piensa que sí, especialmente cuando su hija mira a lo lejos, cuando esa tristeza familiar aparece en sus ojos por un momento, es como si alguien más estuviera mirando desde ahí. Luego se va. Emily vuelve a ser ella misma, normal, alegre, pero ese momento, aunque breve, está ahí. Tal vez algunos lazos no se rompen ni con la muerte, tal vez el amor es tan fuerte que puede trascender el tiempo y el espacio, puede cambiar de cuerpo pero preservar su esencia. Diana amaba mucho a sus hijos. ¿A dónde fue ese amor? ¿Desapareció con la muerte o continúa en algún lugar? Emily una vez dijo: todavía me preocupo por ellos, por William y Harry. Después de más de 30 años de separación, el amor de una madre sigue vivo en un cuerpo diferente, en un tiempo diferente, en un continente diferente, pero el mismo corazón, la misma preocupación, el mismo amor. Esto parece increíble, no cabe en la lógica, pero las cosas que Emily sabía tampoco eran creíbles, tampoco cabían en la lógica. Tal vez el universo es más grande que la lógica, tal vez la realidad es más amplia que nuestra mente, tal vez lo que tenemos que aceptar es que hay muchas cosas que no sabemos. Diana era la princesa del pueblo, era la heroína de la gente común, porque ella también sufrió, ella también se sintió sola, ella también luchó bajo la corona real. Había un ser humano frágil como todos, alguien que podía sufrir, amar, perder, esperar. Y tal vez por eso su historia es tan poderosa, porque todos nos vemos en ella, nuestras pérdidas, nuestras soledades, nuestros miedos, pero también nuestras esperanzas, nuestro amor, nuestro coraje. Diana vivió todo esto, lo mostró todo, lo compartió todo. Emily realmente Diana. No podemos dar una respuesta definitiva a esta pregunta. La evidencia es fuerte pero no definitiva. La ciencia quiere dudas, quiere pruebas, pero algunas cosas no pueden probarse, solo pueden experimentarse. Emily experimentó algo real, intenso, consistente, como quiera que lo llamemos. Esa experiencia fue real. ¿A dónde fue el alma de Diana cuando dejó su cuerpo? Nadie lo sabe. Las religiones dan diferentes respuestas, la ciencia permanece en silencio, pero la historia de Emily ofrece una posibilidad. Tal vez las almas regresan, tal vez la conciencia se transfiere, tal vez la muerte es solo un pasaje, una puerta, no un final. ¿Es este pensamiento aterrador o consolador? Depende de la persona. El miedo a la muerte es una experiencia humana universal, pero si la muerte no es el final, tal vez no hay nada que temer. Los que perdimos tal vez no están realmente perdidos, tal vez continúan en algún lugar de alguna manera. Cuando Diana se separó de sus hijos, su mayor dolor debe haber sido dejarlos, no poder ver cómo crecían, no poder conocer a sus nietos, pero tal vez de alguna manera está mirando, tal vez por un momento regresó a través de Emily, recordó su amor, hizo sentir su presencia. William y Harry eran niños cuando perdieron a su madre, ahora son adultos, tienen sus propias familias, sus propios hijos. Los nietos de Diana conocen a su abuela solo por fotografías, escuchan sobre ella en historias, pero tal vez hay un lazo invisible pero real, un lazo amor intergeneracional, un lazo que trasciende el tiempo. ¿Es Emily parte de ese hilo, una expresión inesperada del amor que se extiende de Diana a William y Harry? No lo sabemos, pero no es un pensamiento hermoso, un universo donde el amor vence a la muerte, donde ninguna separación es permanente. Sarah aprendió a vivir con estos pensamientos, dejó de buscar certeza, hizo las paces con las preguntas, siguió amando a su hija, fuera Diana o no. Emily era su hija, una niña adorable, curiosa, en crecimiento. Cualquiera que fuera su pasado, su futuro era brillante. Emily quiere ser maestra, quiere ayudar a los niños. Tal vez este es el legado de Diana, el deseo de servir a otros, la voluntad de tender la mano a los que sufren, la pasión de dar voz a los más pequeños de la sociedad. Estos valores pueden haberse transferido de una vida a otra, no a través de genes sino de otra manera. Si Diana hubiera vivido tendría más de 60 años, sería abuela, mimaría a sus nietos, vería la felicidad de sus hijos, pero la vida no fue así. A los 36 años todo quedó a medias. O se completó. Tal vez Diana hizo todo lo que tenía que hacer, tal vez en su corta vida dejó más huella que vidas más largas, tal vez la calidad importa más que la cantidad, tal vez 36 años fueron suficientes para cambiar el mundo. La Diana que Emily recordaba no parecía un espíritu inquieto, no estaba llena de arrepentimiento, no estaba enojada, era solo una madre amorosa, una madre que extrañaba a sus hijos, que quería decirles algo pero no podía. Tal vez Emily transmitió este mensaje, tal vez el último deseo de Diana era esto, recordar a sus hijos su amor, decirles que estaba bien, hacerles sentir que siempre los estaba mirando. Emily hizo esto sin saberlo, solo recordando, contando, compartiendo.
William y Harry conocen esta historia probablemente no. Sarah nunca fue a los medios, no vendió la historia, no trató de hacerse famosa, solo quería entender la verdad. Participó en la investigación del Dr. Tucker, se convirtió en parte de un estudio académico, pero no salió en titulares de tabloides. Tal vez algún día William o Harry leerán esta investigación, tal vez verán el caso de Emily, tal vez se detendrán un momento a pensar: su madre realmente regresó de alguna manera, envió un mensaje, recordó su amor. O tal vez nunca lo leerán, tal vez esta historia nunca llegará a ellos, pero importa, la experiencia de Emily fue real, el amor de Diana fue real, si llega o no a su destinatario no cambia la existencia del amor. Sarah a veces se despierta a medianoche, mira la habitación de Emily, observa el sueño pacífico de su hija, ya no hay pesadillas, los miedos al túnel disminuyeron, los recuerdos de Diana se desvanecieron, pero Sarah todavía se pregunta qué pasó dentro de su hija durante esos 3 años, quién estuvo ahí. Tal vez nunca lo entenderá completamente, tal vez quedará como uno de esos secretos, pero está bien, algunos secretos no deben resolverse, algunas preguntas deben quedar sin respuesta porque nos hacen humanos, personas que se preguntan, que cuestionan, que buscan. Cuando Diana murió, el mundo se llenó de flores frente al palacio de Kensington, era como un mar, millones de flores, millones de lágrimas, millones de despedidas, pero tal vez no se necesitaba una verdadera despedida, tal vez Diana nunca se fue, solo se transformó. Emily ahora vive su propia vida, creciendo no a la sombra de Diana sino en su propia luz, escribiendo su propia historia, tal vez algún día tendrá sus propios hijos, tal vez les contará esta historia o tal vez nunca la contará, no importa porque la historia ya fue escrita. Había una vez una princesa que amaba a las personas y a quien las personas amaban, murió muy joven, pero su amor no murió. 17 años después, al otro lado del mundo, brotó de nuevo en una pequeña niña por un corto tiempo pero intensamente, luego se desvaneció pero dejó huella. Quise contar esta historia porque creo que es importante recordar a Diana, es importante compartir la experiencia de Emily, es importante hacer las preguntas: ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? Estas son las preguntas más antiguas de la humanidad, tal vez nunca serán respondidas, pero vale la pena preguntar. La historia de Emily no es un final, es una invitación a pensar más, a tener curiosidad, a investigar, una invitación a mirar nuestras propias vidas, a nuestros seres queridos, a nuestras propias preguntas, porque tal vez hay una Emily dentro de todos nosotros, tal vez todos recordamos cosas que no podemos explicar, cosas que sabemos pero que no sabemos que sabemos. Diana permanecerá joven para siempre en las fotografías, sonriendo a los 36 años, hermosa, compasiva, pero su legado no envejece, crece, cambia, se transforma, tomó una forma en Emily, mañana puede tomar otra forma en otro lugar, el amor no conoce límites. Esta historia termina aquí, pero en realidad ninguna historia termina realmente, solo se transforma, como Diana, como Emily, como todos nosotros. Algún día nuestros cuerpos se cansarán, nuestros ojos se cerrarán, pero la luz dentro de nosotros no se apagará, irá a algún lugar, continuará de alguna manera, al menos eso es lo que dice la historia de Emily, al menos es hermoso creer en eso.